Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a nuestro programa Desde el Diván. Hablemos de psicoanálisis. Y en esta ocasión, con un tema, pero muy importante. ¿Estás pensando en el suicidio o te sientes desesperado? Hablemos, sí, hablemos desde el diván de psicoanálisis. Y esta vez nos vamos hasta Buenos Aires con Paula Gabriela e Iris. Buenas tardes, Paula, ¿cómo estás? Hola Oscar, ¿qué tal? Buenas noches aquí. Buenas tardes a todo México. Bueno, ¿y quién es Paula Gabriela? Bueno, no es la primera vez que estás aquí con nosotros, aquí en el diván, es la segunda ocasión, siempre es bienvenida. Paula Gabriela, ella es licenciada en psicología, es actriz, es psicoanalista, también docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y también compañera de uno de los institutos más importantes en América en psicoanálisis, el Instituto Fernando Ulloa, del cual recientemente egresó nuevamente con un posgrado en variante de la neurosis. Pablo, pues nuevamente darte la bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Igualmente, gracias por la convocatoria. Estamos con mi perro también, como no sé si se escucha desde México, está muy interesado en un gato que camina por el, así que ya le expliqué que se quede callado, pero no hay caso. Ok, bueno, iniciamos entonces nuestro tema. Eh, y también la pregunta, ¿estás pensando en el suicidio o te sientes desesperado? Cada suicidio es una tragedia. Se calcula que cada año se suicidan más de 800,000 personas y por cada una de ellas se cometen muchos intentos de suicidio. Los efectos sobre las familias, los amigos y las comunidades son verdaderamente terribles y de amplio alcance, aún mucho tiempo después de que un ser querido se haya quitado la vida. Y lamentablemente el suicidio no suele priorizarse como un importante problema de salud público. A pesar del aumento de las investigaciones y los conocimientos acerca del suicidio y su prevención, el tabú y el estigma alrededor del suicidio persisten y muchas personas no buscan ayuda en su momento o simplemente se quedan solas. Se estima que por cada suicidio que ocurre hay más de 20 intentos, fíjense, 20 intentos. El suicidio puede ocurrir a cualquier edad y es la tercera causa de muerte, ¿sí? De muerte entre los jóvenes. Bueno, pues interesante el tema el día de hoy. Y de acuerdo a la lectura, a los últimos estudios en psicoanálisis y psicología, el suicidio está muy ligado, fíjate bien, está muy ligado a la melancolía, a la depresión, al duelo. Lo que me recuerda a uno de los textos de Freud de 1917, Duelo y Melancolía. En ese sentido, Freud distingue entre el duelo propiamente tal, que significa para el sujeto, ¿qué cosa? Pues la pérdida finalmente de un objeto amado, pero que es aceptada como parte de la vida, ¿no? Y en otro terreno, la melancolía como un duelo que no se resuelve y que permanece más que nada inmanente en el tiempo, es decir, que el tiempo no pasa frente a esta pérdida en el sujeto. Y estos dos elementos, esos términos están vinculados directamente con el suicidio. Pero bueno, Paula, ¿qué nos comentas en relación a este tema? Sí, es un tema tabú todavía muchas veces. Las estadísticas son alarmantes. En la franja etaria de los jóvenes es como que suben. Es un flagelo social, si bien cuesta que muchos países tengan como una mirada social sobre esto. Y esto que comentás, ¿no? Lo devastador en las familias, en las personas cercanas. Las personas muchas veces no piden ayuda,
Y si bien sabemos, ¿no? Desde el psicoanálisis nosotros no hacemos generalizaciones, siempre es el caso por caso. Freud en este texto, como bien indicás, nos marca una diferencia, ¿no? En la situación de duelo, que requiere de una elaboración, de un tiempo, en la cual el sujeto es como que acepta finalmente la pérdida de ese objeto amado, llámese una persona, un empleo, una relación, una situación, un ideal. En la melancolía esto no sucede, y es como que la persona queda amarrada, fijada a esto, ¿no? Los estados depresivos melancólicos, la persona pierde el interés por la vida. Por eso es como que traer estos temas a debate me parece muy interesante y muy clave como para poder entender fíjate que dijiste 20 intentos que fueron fallidos, o sea, por Ciudadano. Entonces, me remite un poco también a esta cuestión de Freud en sus textos cuando nos habla de la pulsión de vida y de muerte que todos portamos, ¿no? O sea, es inherente al ser humano esta tendencia hostil y agresiva que en este caso, el suicida, está volcada hacia sí mismo. Y la Claro, persona... y en ese sentido, Paula, como las dos pulsiones son importantes en cada sujeto, ¿no? La pulsión de vida, la pulsión de muerte, sin embargo, en los sujetos que tienen esa idea suicida, es la pulsión de muerte los que lo sobrepasa, ¿verdad? Hay un Sí, desequilibrio en esas energías y ahí cae el peso más en la pulsión de muerte, la pulsión de autodestrucción, de aniquilación, de eliminación. sí, tal cual. Un profesor en la facultad decía muchas veces con una metáfora que también son casos muy difíciles de abordar y de tratar, porque justamente es como nosotros en el lenguaje corriente decimos no se puede ayudar a quien no quiere ayuda. Él lo ponía en una frase como, estás en un bote, querés socorrer a alguien que se tiró, que está en el agua, pero si vos le tendés la mano y no hay una mínima decisión de tomarla, es como más complicado. Por eso es muy importante el trabajo interdisciplinario, o mismo entre nosotros cuando supervisamos los casos, porque también no esto de, bueno, que es en realidad el tratamiento psicoanalítico, la apuesta a la palabra, el poder tramitar los sucesos a través de la palabra, asociado a esto que comentabas al principio, el mito del suicida, de esto no se habla, como que ¿viste? Uno puede atraer la idea, si se habla, no, todo lo contrario. Vemos en la clínica que cuando hay como un indicio de algo que el sujeto tiende como a decirnos, ¿no? De alguna forma, que tiene como estas ideas, lo mejor es poder hablarlo. Bueno, usted está pensando si le ha ocurrido alguna vez, porque sabemos que no es lo mismo una fantasía suicida con una ideación, con una planificación. Claro, claro, tienes mucha razón, ¿no? De alguna manera, incluso Gabriel Rolón, uno de los psicoanalistas más importantes allá de tu país, ¿verdad? Nos dice que precisamente el paciente o la persona que cae en melancolía, pues se muere con sus muertos. Fíjate, me llamó mucho la atención esa frase, se muere con sus muertos. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera, tú lo acabas de decir, ¿no? Experimenta un duelo, pero un duelo congelado en el estado melancólico, el sujeto no sabe ciertamente lo que está perdiendo. Es la No diferencia, sabe ¿verdad? qué pierde, claro, qué pierde de sí con eso. Por eso es muy interesante los análisis de la literatura, la poesía y el arte en cuanto a poder, muchas veces eh, uno encuentra, ¿no? En literatura textos donde hablan de esta idea que a todos nos circunda en algún momento. A ver, ¿quién no ha dicho, desmitificando todo, ¿no? Ay, Dios mío, qué mal me siento, me quiero morir. Y me quiero morir es una frase que en Argentina también muy típica, me quiero morir con esto, con aquello. Una cosa es querer morirse, o dicho así, ante una situación terrible, y otra querer matarse, tener la decisión de matarse. Entonces, justamente eh, el arte sería tratar de encontrar una vida medianamente saludable tolerando las frustraciones, ¿no? Aparentemente en la situación en la cual nadie escucha este llamado, a veces es un llamado de atención, a veces es una alerta, a veces es una situación
es muy difícil en personas justamente en las que no hay redes, o sea, uno busca siempre dónde poder intervenir, desde dónde o con quién, y bueno, es más complicado con personas que no tienen este sostén. Que haya una fuerza vital que lleve, que impulse a la vida eh, contra esta otra pulsión de muerte, ¿no? O sea, esta fuerza vital básicamente es el deseo, nosotros trabajamos con eso. Claro, y de alguna manera nos arroja o nos habla de un proceso patológico que es inconsciente y que habla de la incapacidad de amar del sujeto. Sí, la incapacidad de amar ligada a esto, a la incapacidad de desear, de poder hacer circular esto que vos decías cristalizado. Los psicoanalistas sabemos bien que cuando algo está como detenido, está como ahí enquistado, es difícil trabajar. En este sentido, ya nos dicen la mayoría de los maestros, el ser humano es un ser de palabra y de deseo, con lo cual el suicida en estos actos es como que rompe la relación con la palabra, con el decir, de que en general dejan como mensajes, notas, cartas, dedicatorias, este, para poder ser leídos luego, porque es como que ya no tuvieran nada que decir. Uno juega a veces con la idea de morirse, la piensa, pero en realidad la muerte nos llega a cada uno en el momento que está como, depende de las creencias, ¿no? Uno no puede saber, tolerar el enigma de la muerte sería como la gran batalla de la vida para poder. Claro, y nos presenta un sujeto, fíjate, un sujeto que no se puede conectar de alguna manera con la vida. No se puede conectar con la vida, ¿no? Uno se muere con lo que ha perdido. En ese sentido, el sujeto muere con lo que ha perdido. El ser amado, el ideal, el sueño, pero de alguna manera tiene con ciertas características narcisistas que tú acabas de mencionar. O sea, dejo una carta, dejo algo para crearte a ti sentimiento de culpa. Esa culpa se queda en la familia, en los amigos, en la gente que rodea a la persona, porque de alguna manera es una situación algo narcisista, definitivo, ¿no? O sea, el pensar, el creer, bueno, te voy a hacer daño, porque realmente la persona que busca quitarse la vida, el suicida, no se quiere quitar la vida a él, ¿eh? Quiere quitarle la vida al objeto amado. Fíjate bien. Qué interesante esa parte. Es como, a ver, pensar en este deseo de que la otra está como dedicado a alguien, y justamente también un docente una vez decía, ¿no? Si supiera el suicida, en general, versus ese sentimiento de culpa o de reflexión o cómo no me di cuenta, que puede existir, en los más cercanos genera bronca, enojo, porque es como, ¿cómo no fui lo suficiente como para que haga algo así y no piense en mí? Alguna vez un analista muy conocido me decía, este, hablando, ¿no? Supervisando un caso de una persona que hablaba constantemente de estas ideas suicidas, y me decía, usted no, como intervención, que había resultado exitosa, ¿usted no le haría eso a sus hijos? ¿Por qué? Sí, viste que siempre tienen como un motivo. Si van a vivir igual sin mí, si yo les molesto, si yo. O sea, recatetizar, volver a tratar de investir otros objetos, encontrar otras salidas. Si bien nosotros no tenemos intervenciones para todos, es el caso por caso, y lo que nuestro trabajo es como tratar de descifrar, de codificar esto, y ya decíamos, ¿no? Romper con mitos, o sea, poner en palabras. Usted tiene la idea de, está pensando en quitarse la vida, qué, cómo. A veces tienen un caudal de angustia tan importante que es como difícil. A veces uno puede ofrecer otro espacio, digamos, otra consulta semanal, verlo en determinados momentos, determinadas intervenciones específicas que tienden a reconectar a esta persona con la vida. Hasta a veces, muchas veces, no tengo a nadie, no, estoy yo lo espero para la próxima consulta para que sigamos conversando. Son situaciones, son casos
complejos. A veces es Claro. necesario también, vos lo sabés, si bien nosotros resistimos mucho, en determinados momentos el acompañamiento del médico psiquiatra o de determinada medicación para acompañar procesos en los cuales el duelo está detenido o está cristalizado, esta situación depresiva, son muy importantes. Sí, y nos habla de un sujeto, de una persona que está atrapado en el dolor, en su propio dolor, ¿verdad? Eh, Alejandra, Gabriela, perdón, cerramos el programa, bueno, la introducción a nuestro programa, el último mensaje en relación al tema, agradecer tu tiempo, tu espacio. ¿Cómo cerrarías entonces tú la cuestión del suicidio? Suicida. Mira, la cerraría pensando en que el acto más valiente del ser humano, me parece a mí, es vivir. Es mucho más sencillo abandonar, renunciar, y en realidad la afrenta diaria, el desafío es encontrarle un sentido a la vida, encauzar nuestro deseo, la motivación, buscarlo, pero no buscando en algo o en alguien. Está todo dentro de uno muchas veces, ¿no? En esto de imponernos una rutina, me levanto, busco, voy, vengo, y básicamente cuando alguien tiene una persona de su entorno que la piensa con dificultades o con ideas de este tipo, recomendar la consulta, buscar ayuda, no se sale solo de estas situaciones. En la vida, viste, lo hablamos en el primer programa, es un con el otro y no de a uno. Esta Claro, reconexión a encontrar la vía del deseo y del amor, sí, a tus encontrar. deseos, ajá, a tus Exactamente, motivaciones, a tus sueños, ¿verdad? Es lo que realmente te vas a dar la fuerza, la pulsión de vida, esa energía para enfrentar la vida con todo eso, gama de sí, alegrías, tristezas y todo lo que conlleva. Pero es la vida, es de alguna manera lo que nos da sentido, ¿no? absolutamente. Todos tenemos duelos y pérdidas. El tema es cómo los atravesamos. El dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección. El proceso de duelo eh, tiene un cierto periodo de, entre comillas, normalidad. Cuando eso ya pasa en el tiempo, se convierte en algo patológico, lo importante es buscar ayuda. Por eso nuestra profesión es privilegiada, ¿no? Poder acompañar a la persona que es la que tiene el saber sobre lo que le sucede, eh, a reencauzar su deseo, a volver a encontrar eso que ha perdido y volver a encontrarlo dentro de él. A dirigir la cura del Sí, paciente, ¿verdad? Y no al paciente mismo. dirigir la cura en el buen sentido, en el sentido, a ver, nosotros no dirigimos ni aconsejamos a nadie. En realidad es él el que porta el saber. Nosotros podemos pensar de qué manera intervenir como para poder ayudar, pero a que esto suceda, pero el que porta el saber es el paciente. Hay una frase en la facultad que está, digamos, por todas partes donde dice, en un encuentro psicoanalítico hay dos personas. Hay una que sabe, una que conoce, una que entiende, una que eh, porta el saber, coma, y la otra es el psicoanalista. Interesante, muy bonitas sus palabras. Sí. Gabriela, ¿dónde te pueden encontrar allá en Buenos Aires? ¿A qué teléfono pueden solicitar consulta contigo? El número del prefijo de Argentina es 54 11 4199 4674. Hacemos consultas de atención virtual, así que sean muy bienvenidos las personas que necesiten ayuda y podamos colaborar. Bueno, Gabriela, gracias por tu tiempo, por tu espacio y que ya sabes, eres parte del diván, así que esperemos que no sea la última vez, ¿verdad? Qué bueno que nos acompañases y tu tiempo. Y qué bonito, y que Gracias. ese tema realmente llegue a todas las personas que realmente lo necesitan y que sirva como luz en Sí, ese mundo que están enfrentando en estos momentos. exactamente. Muchos saludos a México, a Comunicante, a Desde el Diván en tu persona y muchas gracias por haberme convocado. Que Un tengan muy fuerte buenas abrazo, Gabriela. tardes. Hasta la próxima. Hasta la Nos próxima. vemos. Regresamos a los estudios en estos momentos.
Desde Buenos Aires regresamos a Tijuana. Hasta luego, Gabriela.